Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Bien, pues yo quiero decir en esta mañana que muchas veces pues a mí me cuesta entender por qué el Evangelio ofende tanto. Porque hay personas que a veces pues le hablamos de Cristo, le hablamos la palabra y esa palabra puede ser bien recibida o no. Si nosotros estamos hablándole la palabra, el Evangelio, yo no creo que en realidad somos nosotros los que estamos ofendiendo a esas personas, sino que son ellos los que se encuentran contra una piedra, ¿no? Digamos, porque Cristo es una piedra y dice que muchas veces pues esa piedra bien puede ser una piedra de tropiezo o puede ser una piedra sobre la cual aquel que es un creyente genuino, un creyente verdadero que está abriendo su corazón para recibir ese mensaje del Evangelio, pues se pueda poner en pie sobre esa piedra y permanecerá firme. Un ejemplo pequeño es cuando mi esposa primero llegó a esta iglesia. Recuerdo que después de muchos meses de hablarle de Cristo y llegó un momento donde ella me dijo, deja de hablarme ya de Cristo, ¿no? Y dije, pues muy bien, dejé de hablarle y lo único que hice era meditar en la palabra, orar, ayunar. Y un buen día, pues, el Señor empezó a obrar en su vida por medio de los niños, porque los niños venían conmigo y cuando llegaban a casa, pues llegaban con una sonrisa. Eso nunca se le olvida. Y ella decía, pues yo quiero ese gozo, yo quiero esa alegría. Y ella empezó a venir. Pues yo a veces digo que a lo mejor viene porque se pensaba que tenía una novia por ahí. No cuela. Simplemente que se vino y se sentó más o menos allí atrás donde está. Y recuerdo que alguna de las hermanas, no sé si era él o alguien, me empezó a tocar en el hombro y decirme, mira, ahí está tu esposa. Yo sí, calla, le decía, callaos, dejadla. A mí el Señor me ha dicho que ni mire para atrás, ni le hable, ni diga nada, simplemente dejarla ahí, deja que el Señor haga su obra. Y eso es lo que hace el Señor. Y en ese momento estuvimos atravesando un momento turbulento, porque saben ustedes la situación que había con el pastor Juan Hernández y cómo pues ya esa familia pues estaba decidida en su corazón volver a Sanlúcar y pasar las riendas de esta iglesia, ¿verdad? Entonces fue un momento donde yo dije, Señor, si verdaderamente tú has hecho una obra en mi esposa, eso se ha de ver y hasta el día de hoy, pues mira, aquí está. Pasan cosas, suceden cosas, ella ve, igual que cada uno de nosotros, vemos y escuchamos cosas, pero ahí está. Y eso es un ejemplo muy importante, una señal que uno ve de identidad de un verdadero creyente, y no solo en ella, sino en cada uno de nosotros. Son señales visibles que nosotros estamos caminando en esa fe, estamos con Cristo. Entonces, como iba diciendo anteriormente, a mí muchas veces me cuesta entender por qué muchas veces ese evangelio ofende tanto. Cuando todo lo que a mí me demuestra, cuando yo leo este libro es un libro que me muestra el amor
Me muestra la misericordia tan grande que Dios tiene con nosotros. Me muestra esa bondad. Me muestra esa gracia que proviene de Él. Una gracia que me da la salvación. Que me dice, oye, Kemi, yo sé que tú eres un pecador, pero a pesar de tu estado, a pesar de cómo tú eres, yo te amo tanto que yo he dejado este libro escrito para que tú creas en mí. Y yo creo que cuando una persona lee este libro, por lo menos un creyente, ¿verdad?, debería producir gozo, y también en el alma pecadora debería producir gozo en ese hombre o esa mujer que quizás se encuentra en una situación depravada, en una situación pecaminosa, porque no es el hombre el que convierte, sino que es el Espíritu Santo por medio de la palabra que dijo Jesús. Dice la Escritura en los Salmos que la palabra de Dios es tan perfecta, la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma. O sea que no es Kemuel, no es ninguno de los ancianos, no eres ni tú. Así que ya te puedes ir quitando de la mente cuando tú salgas allá afuera a evangelizar, o cuando te encuentres en una situación donde tú tengas que enfrentarte con el mundo, con una persona, y te demande, te pida demanda de por qué sigues el Evangelio, por qué predicas a este Cristo. No temas, porque en ese momento el Espíritu Santo está contigo y te dará palabras para tú hablarle a esas personas. Y yo creo que el Evangelio produce gozo, hermano. Produce gozo al saber que hay una esperanza, y esa esperanza se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Que cuando tú y yo estábamos tan alejados de Dios, cuando no teníamos ni siquiera ni suerte, aunque no creemos en la suerte, nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el sacrificio que Él ha hecho. Pero cuando aún no teníamos ni la suerte ni siquiera de acercarnos a Él, Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice la palabra, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Fíjate tú lo que Cristo hace por nosotros, que Él coge este libro y coge un montón de hombres, y a través de ellos Él le va dando iluminación, le va dando palabra para que de algún modo esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Nosotros no hemos estado ahí para ver físicamente a la persona de Cristo, pero cuando nosotros vamos a la luz, al contenido de esta palabra, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos encontrar que la palabra nos revela la persona de Jesucristo. Y por eso digo yo en esta mañana que no entiendo cómo es posible que alguien pueda rechazar esta palabra, o que tenga temor de hombre, cuando esto a mí me está diciendo todo lo contrario. No temas, sino gózate, porque ha venido la salvación. Ha venido uno que tú no te lo mereces, pero ha venido para darte esa salvación. Dice el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Todo aquel que toma los testimonios de Cristo, de esta palabra, y los atesora en su corazón, dice que ese gozo está en usted, ese gozo está en mí. De ahí que muchas veces cuando estoy en presencia de personas inconversas, esas personas me ven gozosa, o a lo mejor voy en la bicicleta y me voy riendo y la gente me mira,
¿qué le pasa a ese joven? Sí, puede llamarle usted locura, pero es una bendita locura. Porque para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Es poder para salvación. Primeramente al judío y luego al griego. Y ya luego a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Él. En ese sacrificio tan hermoso que Jesucristo ha hecho. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 59 al 63, si Javier lo quiere poner. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Acaso esto te molesta? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Cuándo entenderemos que el Espíritu es el que da vida? No es Kemuel, no es Miguel, no es Manasés. No es la iglesia de Cristo, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta mañana, sino que es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Él coge algo que estaba muerto, que estaba tan lejos de Dios, que necesitaba resucitación. Tú estabas muerto, tu oído no escuchaba, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y abrió este oído para que cada uno de nosotros escucháramos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y alcanzáramos misericordia, alcanzáramos la gracia que no nos merecemos y así el perdón de nuestros pecados. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él es el único autor de este libro que sigue vivo. Todos los libros del mundo entero, todos los autores pasados están muertos y los que aún están vivos llegará el día cuando se enfrentarán a la muerte. Pero este es el único libro cuyo autor sigue vivo. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué pasa con el creyente? Porque muchas veces hay gente que maldice en el camino del Evangelio. Hay quienes se oponen también al Evangelio y de algún modo pues rechazan la palabra. Yo tengo un amigo, me gustaría decir que es un amigo, ¿verdad?, que llevo mucho tiempo también, años, hablándole el Evangelio. Y hay momentos, ¿verdad?, cuando ese joven decae, momentos cuando él no quiere escuchar la palabra. Sin embargo, el otro día vino después de varios días porque algo que me preguntó le contesto conforme a la palabra y ese joven pues se quedó meditando eso y se fue para casa. Y volvió 2 días después cuando me vio y me dice, Kemuel, me alegro de verte. Y yo, ¿y eso por qué? Porque es que yo llevo 2 días que no estoy durmiendo bien, no descanso. Me he quedado pensando en lo que tú me estabas diciendo. Palabras que yo había despreciado en aquel momento. Sin embargo, no puedo descansar. Y yo, ese es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en ti. Trabajando por dentro y trabajando por fuera. Igual que hace con cada uno de nosotros como creyentes. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros porque no somos perfectos. Nadie ha alcanzado la perfección ni la santidad plena. Nuestra perfección está en la persona de Jesucristo. Y si somos santos es porque Él nos santifica en su verdad.
Yo no profeso, decía Pablo, haber alcanzado la meta, haber alcanzado la perfección. Pero una cosa ciertamente hago, olvidando lo que he dejado ahí detrás, todo lo que era, todo quien yo soy, lo olvido. Yo no soy nadie, porque aquí es Cristo el autor. Él es el consumador. Y lo tengo todo por nada, con tal de alcanzar la salvación, con tal de alcanzar el reino de los cielos. Y yo digo en esta mañana, vale, esa es tu palabra, Señor, y ese es tu camino, pero ¿qué pasa con nosotros, Señor? Porque una de las evidencias más grandes de que nosotros estamos andando con Cristo o estamos en su presencia con Él y a veces no nos damos cuenta, es el hecho de que al igual que su evangelio, el verdadero creyente será aborrecido. Eso es una señal evidente. El verdadero creyente será detestado, será odiado, dice la palabra. Y es curioso porque Jesús comienza diciendo en Juan 7, versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. No puede el mundo aborrecerme. Sin embargo, yo voy en tu nombre a predicar a Cristo y muchas veces encuentro rechazo de la gente, Señor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, ha dicho en un principio. Pero a mí me aborrece porque yo testifico de Él. Que sus obras no son buenas, sino que son malas. Y sigue diciendo en Juan 15, versos 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ¿entiendes? Primeramente porque Él te ha elegido, Él ha hecho una elección, conoció tu corazón, vio en ti y dijo, hay algo en bueno, hay algo aquí que yo necesito extraer de esta vasija, que yo necesito reventarla, necesito quebrantarla y volver a hacerla, desmenuzarla, ponerla sobre la rueda del alfarero y darle forma de nuevo. Él te eligió y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. De ahí que muchas veces te vas a encontrar con personas que comienzas a hablarle la palabra de fe de nuestro Señor Jesucristo y son amenos a la palabra. Están abiertos de corazón, reciben esa palabra porque su oído ha sido abierto. Cerca de ti está la palabra, dijo Pablo. ¿Dónde? Ahí en tu oído y en tu corazón. Ahí en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. No justicia de los hombres, sino justicia divina. Porque Él es el que justifica al hombre. Él es el que justifica a la mujer que ama su camino, que ama su palabra, que ama al Hijo a quien Él ha enviado y cree en Él de todo corazón. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, porque no somos mayor que nuestro Señor Jesucristo. Si Él también fue perseguido, también vosotros seréis perseguidos. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cada una de esas personas, cuando le hablamos de Cristo, y muchas veces rechazan esa palabra tan humilde que tú le das, es motivo de tristeza. El que es un verdadero y genuino creyente, lo que hace es que va a su casa o donde quiera que se encuentra, se humilla ante la presencia del Señor y empieza a clamar por esa persona, para que esa pequeña palabra que el Espíritu Santo te ha recordado y te la ha dado para dársela, tú puedas clamar por esa persona, para que esa palabra haga la obra en ese individuo. El verdadero creyente se quebranta, el verdadero creyente se rompe por dentro, siente tristeza ante el rechazo de Cristo, ante el rechazo del Evangelio. Y cada una de esas personas que han oído el Evangelio, tarde o temprano, tendrán que dar cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay quien diga, es que nadie me predicó de ti, Señor. Es que nadie se atrevió a hablarme de ti, ni a corregirme. Eso es mentira. El Señor nos habla a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que este Evangelio llegará hasta el fin del mundo. Y cuando yo escucho eso y lo leo y digo, es que ese Evangelio va a llegar hasta la última alma, hasta la última persona, hasta el último rincón de la tierra. Va a llegar este Evangelio y nadie tendrá excusas delante de Dios. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quiénes fueron los que estuvieron con Cristo desde el principio? Todos esos discípulos que luego fueron llamados apóstoles. Ellos le vieron, ellos le palparon, ellos le escucharon. Sin embargo, nosotros que no hemos estado ahí, aquí estamos dando testimonio de Él. No le hemos visto, hermanos, ni le hemos palpado. Sin embargo, aquí estamos dando testimonio de Cristo. Y bienaventurado es todo aquel que sin haber visto ha creído en Jesús. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Serás aborrecido porque la verdad de Dios mora en cada uno de nosotros. Seremos aborrecidos porque el Espíritu de Dios abrirá tu boca y dará testimonio, al igual que Jesús, de que las obras que ellos hacen son malas. Mateo 5, versos 11 y 12 dicen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a todos aquellos profetas que fueron antes de todos y cada uno de nosotros.
A veces llega un momento cuando dice, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Si todo lo que hago es hablar en tu nombre. Pero el Señor te está diciendo, siéntete y cuéntate dichoso. Sé feliz, alégrate, porque a cada uno de esos profetas que fueron antes de ti, fueron tratados de la misma manera. Es cierto que nosotros no hemos llegado a la clase de persecución como muchos de nuestros amados hermanos están viviendo en lugares como en África, en el Medio Oriente y en otros países, que hay mucha persecución, historias que escuchamos de creyentes que les matan a la familia, les quitan los hogares, que muchas veces se tienen que meter bajo tierra o en un escondrijo para predicar el Evangelio, para consolarse en la palabra. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Pero el Señor aquí nos está diciendo que esto llega a la vida de cada creyente. Y puede que todavía haya llegado a tu vida en un grado inferior, pero nosotros necesitamos estar preparados para cuando llegue. Y yo antes te había dicho que hay ciertas evidencias que son grandes, de que demuestran que un creyente está caminando en Cristo, ¿verdad? Y hay una cosa que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Él nos dice lo siguiente, él dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos nosotros examinarnos en el día a día como creyentes si ya yo he aceptado a Jesús en mi vida? Ya yo he creído en tu Hijo amado Jesús, Padre. Yo vengo los domingos a la iglesia. Yo voy por ahí y yo reparto un folleto. Yo hago el buzoneo. Toda mi familia está conmigo aquí en la iglesia. Mis padres, ellos te sirven. Examínate, dice Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque esto es un camino de fe, no es por vista. Porque si tú abres tus ojos y comienzas a mirar todo lo que tienes por delante y tú dices, madre mía, Señor, es que estoy viendo un peñón ahí. Es que estoy viendo un edificio delante. Es que estoy viendo un muro que previene que yo siga en tu camino, que hace que me debilite, que hace que no quiera seguir en pos de ti. Hay algo ahí, Señor, que yo necesito que tú quites, Señor. Pero lo sigo viendo. Cuando el Señor dice, oye, no mires ese muro lo grande que es. No mires ese problema que hay en tu vida. Mírame a mí. Todos los ojos puestos en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de esta obra. No es este que está aquí. No es la iglesia de Cristo. Es Cristo. Él es el motivo que nosotros vivimos. Él es el motivo por el cual nosotros caminamos, andando en pos de Él, agarrado. Vamos a tropezar, sí, vamos a caer, vamos a dudar, pero en el momento que tú dices, Señor Jesús, ayúdame, dame fe, quita toda duda, Dios mío, el Señor estrecha su mano y dice, aquí estoy. Yo nunca te he dejado, siempre estoy contigo. Lo que pasa es que tú no quieres verlo. Probaos a vosotros mismos. Es decir, que cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que hacer un examen de autoconciencia para ver si nuestro corazón está firme
delante del Todopoderoso, porque hoy puede ser nuestro último aliento. Hoy puede ser el último día que tus ojos vean la claridad del sol y contemplemos la belleza que Dios nos ha dado en este mundo. No hace mucho tiempo, hablando con mi hijo en la cocina, y él me dice, hay que ver con todo lo que pasa, este apagón y esto, y yo quiero vivir, yo quiero gozar de todas las cosas que Dios me ha dado. Pero él no se refería a la playa, contemplar la mar, o ir a una montaña y contemplar la naturaleza. No. Como cualquier joven desea vivir y gozar de las cosas, de los deleites que este mundo ofrece, cuando todas esas cosas son enemistad contra Dios. Cuando todas esas cosas nos apartan de Él. Y yo le decía, hijo, tú quieres vivir, mira a Cristo. Busca su presencia. Coge la Biblia, ábrela y léela y búscale de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Tenemos que hacer ese examen para saber si estamos caminando con el Señor, porque muchas veces vamos a tropezar. Y necesitamos sentir esa confianza de la salvación. Necesitamos saber que el Señor está con nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Hay pequeñas cosas que muchas veces ocurren a nuestras vidas. Puede que esto te haga reír, pero fíjate, yo estaba en una obra. Estoy ayudando al albañil. Dándome caña, pásame este azulejo, córtalo, marca aquí, ahora tráeme esto, aquello, tráeme agua, hazme los polvos, es decir, las mezclas, los cementos, aquello, pegamento. No te dejaba respirar. ¿Qué pasa? Que en uno de esos momentos me equivoco yo y por vaciar un cubo y coger agua limpia en una pila que tenía el propietario de esa vivienda, vacié pensando que iba a vaciar más que el agua para que los residuos se quedaran en el cubo. Todos los residuos se fueron por el bajante y se atascó. Yo digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago yo, Señor? Me llama el muchacho, el albañil, no me dejaba. Venga, esto, aquello, y yo corriendo para allá, metiendo un lápiz, metiendo un bolígrafo, cualquier cosa que ayudara a esa arena a bajar para abajo. Nada. Yo digo, Señor, vámonos, recoge las cosas que nos van. Ahí se quedó. Cojo una esponja, le quito el exceso del agua, pensando, Dios mío, haz un milagro aquí, Señor. ¿Qué pasa? Que al día siguiente me llama el primo de mi esposa y me dice, vente conmigo. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir a esa casa un momento. Y yo, la que me va a caer. Yo pensaba, este se habrá enterado. ¿Qué va? Él quería terminar de sellar los azulejos que habíamos puesto. Y vente conmigo para que me ayudes un momento a llevar las cosas para arriba, porque era un cuarto piso sin ascensor. Llegamos y en ese momento que le había preparado todo, mientras él estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo, yo corrí a esa pila e hice una oración en el nombre de Jesús. Señor, yo necesito un milagro aquí, Padre, necesito que tú me ayudes. Si solo tuviera, ¿cómo se llama? Un desatascador, Dios mío, porque es que busqué por toda la cocina, nada. De repente miro una cosita azul así. Y cuando me dio por levantarla, ahí estaba el desatascador. Una cosita así de pequeña, negra, y yo, madre mía. Cogí eso y empecé 4 o 5 veces, toda esa arena, ese residuo subió y toda el agua bajó para abajo. Yo, santo, pegando gritos, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios mío. Qué bueno eres, Señor. Porque Dios se glorifica en los pequeños detalles. Y dice la Escritura en Primera de Juan que si Dios nos escucha en las cositas más pequeñas, sabemos que tenemos todas nuestras peticiones contestadas. Siempre es cuando estén conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Tenemos nuestras peticiones contestadas. Pero Señor, ¿cómo es posible que tú te glorifiques en esto? Si esto es una cosa, un error humano, sin embargo, me ayuda. Increíble.
Esto no es solamente una recomendación. El que tú te examines interiormente no es solamente una recomendación, sino un llamado a una profunda reflexión personal. Tenemos que reflexionar en nuestro diario caminar, porque esto es un camino continuo. No es simplemente que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu momento y ya está. Ya está. ¿Vale? Has recibido la salvación de Dios. Tenemos paz con Dios. Pero esto es un continuo estar en Cristo Jesús. Es un continuo vivir en su presencia. Es un continuo buscarle. ¿Y contra quién se supone que yo debo examinarme? ¿Contra nosotros mismos? No, nunca eso acontezca. Porque si yo mirase lo que hay en mi corazón, el Señor nos dice, oye, no te fíes de tu corazón. No te fíes de ti mismo, no. Porque del corazón proceden todos los malos pensamientos. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él es el único que sabe lo que hay ahí. Yo no me puedo fiar de mí mismo. Entonces me fiaré de los demás. El hecho de que mi hermana venga a la iglesia, el hecho de que cante, de que esté en el grupo de alabanza, el hecho de que predicamos. ¿Me voy a fiar yo de eso? No. No te fíes. Fíate solamente en Cristo Jesús. Fíate de su palabra, de su verdad. Sino a la luz de las Escrituras. ¿Y cuál es el objetivo? Determinar si estás viviendo de acuerdo con los principios de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos humildes, hermano? ¿Reconocemos que podemos equivocarnos de vez en cuando, de no estar viviendo de acuerdo con la fe de Cristo? Porque a veces cometemos cosas que luego uno se da cuenta y dice, me he equivocado, Señor. Eso es una señal de que estás siguiendo a Cristo. Porque si tu conciencia te reprende, dice la Escritura, mayor soy yo. Ojo, no te fíes de tu conciencia, es lo que te está diciendo. Yo he puesto esa conciencia en ti y he puesto mis leyes en tu corazón. Y esa conciencia te reprende, te recuerda mi espíritu también, mi ley. Pero no te fíes de tu alma, no te fíes de tu conciencia, Fíjate de mí, yo soy mayor y yo te voy a guiar por el camino de la salvación. Tus principios, tus valores, hermanos, están alineados con los valores y principios enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué te está diciendo Juan en esta epístola, en este libro? Porque en un principio, cuando escribe el Evangelio de San Juan, ha sido escrito para todo aquel que cree en Él tenga la salvación. Sepa que puede obtener esa salvación. Pero ahora Él te está diciendo, oye, te estoy recordando que si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo Jesús. La seguridad de vida eterna constituye una de las primeras certezas cristianas. El sentirte que estás a salvo. El sentir que el Señor está caminando contigo. Mira, a veces, y mi esposa esto no lo sabe, pero cuando estamos en casa, ella tiene una cosa tan preciosa que me encanta, y es que a todas horas la veo con la Biblia. Dios, qué precioso, Señor. Qué bonito, por la mañana leyendo. Llega al almuerzo, algo leo. Por la tarde, ahí está con su Biblia, leyendo y leyendo.
Y yo digo, Señor, eso es precioso, saber que está leyendo tu palabra. Pero ¿cómo sé, Señor, que ella está en ti, Señor? Y de repente hay un momento cuando ella dice, ¿esto qué significa? Que mi ya está. Ahora sé que es tu palabra la que le está hablando, Señor. Ahora sé que es tu evangelio la que le ha hecho que haga una pauta, que se examine, porque hay algo aquí que no me está cuadrando. Necesito saber qué está pasando. Te doy un ejemplo. Una vez me estaba hablando acerca de los talentos. 1 con 5, otro con 2 y 1 con 1. Y mientras le iba explicando la parábola de los talentos, yo no estaba diciendo nada más de lo que estaba escrito. Y sin embargo ella dice, pero si ese soy yo. ¿Cómo? La de un talento soy yo. Yo tengo esto guardado porque yo quiero entregárselo, cuando es al revés. Y cada uno de ellos tiene un talento. Aunque este tenga 5, este tenga 2, tú tengas 1. Cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado. Pero ese talento no es para que lo escondamos, sino que para ponerlo en uso. Para entregárselo al banquero y que Él nos ayude a multiplicar esos talentos. Pero son pequeñas evidencias que uno ve y sabe que esa persona está caminando con el Señor, que esa persona está siendo trabajada por el Espíritu Santo. En otro momento, teniendo ya una discusión con una persona, humildemente por teléfono, la discusión acabó un poco mal y se colgaron. Sin embargo, al rato me dice, dame ese teléfono. Y comienza a llamar a esa persona y a disculparse. Indiscutiblemente, aunque tú tengas la razón o no, ella empezó a disculparse con esa persona. Y yo digo, ahí está, Señor. Esas son las pequeñas evidencias que el Señor pone para que nosotros digamos, esa persona está caminando en la fe. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y yo te estoy diciendo estas cosas, hermano, porque antes te dije, examínate. Y quizás te estés preguntando, vale, pero ¿cómo me examino? De ahí que el apóstol Juan escribe estas cosas, para que cuando nosotros sintamos alguna duda, podamos acudir a este evangelio y saber, oye, sí, es cierto, yo tengo la salvación en Cristo. Y sí, yo he creído en Jesucristo. Y vale, no soy perfecto, fallo. Aún no he alcanzado esa perfección en Cristo Jesús. Pero por medio de esto yo sé que el Señor está obrando en mi vida. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué precisamente quiere decir esto, hermanos? Cuando Él dice Dios es luz, lo que te está diciendo es que Dios es perfecto. Que en la persona de Dios no hay tinieblas, no hay sombra de variación. Él es perfecto, Él es 3 veces santo. En Él no hay infalibilidad. No hay cosa que tú puedas decir, te encontré un fallo, Señor. No, no. Él es perfecto. Y nosotros necesitamos estar andando en la luz de Cristo. Fíjate tú lo que dice este salmo, y lo leo rapidito, el otro día te lo dije, es un versículo. Dice el Salmo 89:15. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Eso es andar a la luz de Cristo. Eso es andar a la luz de su verdad, porque Él es el camino
la verdad y la vida. Él es la verdad. Y nosotros, al igual que Él caminó en la verdad, necesitamos caminar en esa verdad. ¿Cuál? La verdad que Él nos ha dejado. De ahí que te diga de nuevo, una y otra vez, examínate si estás caminando en la verdad de Cristo. Examínate. Primera de Juan 2, capítulo 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando vemos esa perfección, nos gozamos en el Espíritu. Damos gloria a Dios porque sabemos que estamos caminando con Él. Porque Él se ha dignado de tomarnos de la mano y de arrastrarnos. Arrastras te voy a llevar. Arrastra va a venir conmigo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Sabes cómo anduvo el Señor Jesús? Andó humildemente. Dice la Escritura que Él es humilde de corazón. Que mucho nos falta aprender de Jesús, de cómo ser más humilde. Porque muchas veces decimos que estamos caminando con el Señor. ¿Tú eres creyente? Sí. Y yo voy a la Iglesia de Cristo, ubicada en calle Juan Sebastián Elcano, número 18. Voy a la radio. Tenemos un programa de radio, hacemos estudiar. El que dice que permanece en Él, cuidado. ¿Cómo estás andando? Ojo, si no estás caminando como Él anduvo, examínate. Y esto lo digo por los jóvenes que en estos momentos están, que se salen, que lo que quieren es vivir, independizarse, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Pues mira lo que el Señor le dijo a Pedro, dice, oye, te digo que ahora tú, mientras eres joven, has hecho todo cuanto has querido, pero cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Ese es el camino del Evangelio. Ese es el camino del verdadero y genuino creyente. Un camino que te va a llevar muchas veces a donde tú no quieres, pero donde Él quiere llevarte. Y ese tiene que ser nuestro gozo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo quiero terminar con una pequeña exhortación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que se encuentra en Mateo 7, versículos 21 al 23. Y hubiera querido traer una piedra para que por si acaso alguien me la quiere lanzar. Perdonadme, ¿eh? Esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿vale? Porque muchas veces decimos que estamos andando con Él, pero fíjate lo que dice el Evangelio, dice, y no te sientas aludido, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No todo. Es decir, que hay muchos que sí dicen, Señor, Señor, y al decir, Señor, Señor, es decir, que ese individuo o esa persona piensa haber conocido a ese Señor. Cree que conoce al Señor. De ahí que diga, Señor, y muchas veces decimos, cuando nos ocurren las cosas, sea por desobediencia nuestra, hay que ver, Señor, ¿por qué me pasa esto? Tú dices que estás caminando en mi camino.
Sin embargo, el Señor aquí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos caminando en su voluntad. Estamos haciendo lo que Él nos pide. Porque no es solo creer en Jesucristo y ya está. La persona que ha creído en Jesucristo tiene amor no solamente por Dios, sino amor por su prójimo. Y ese amor se da a reflejar en sus actos. Y yo no estoy diciendo con eso que las obras es un camino de salvación. Yo nunca diría eso. La salvación está en la persona de Cristo. Él es el que nos da salvación. Pero esa salvación que Él nos ha dado, esa redención, el conocer que Él ha perdonado mis pecados, produce en mí el deseo de servir a Cristo. El deseo de amar a mi prójimo. Y Él no está hablando del mundo solamente. Él está hablando de los que se encuentran aquí, porque es aquí donde vamos a tener los roces. Es aquí donde nosotros vamos a chocar muchas veces. Y ese es el que el Señor te está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, ¿no ves lo que me ha dicho? ¿No ves lo que me ha hecho? ¿Y lo que tú le has dicho antes? ¿Y lo que tú le has hecho? Deja de mirar esa mota que está en el ojo de tu prójimo y sácate la viga que está en tu ojo que muere. Sigue diciendo, muchos me dirán, ¿puedes retroceder? Señor, en tu nombre no profetizamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perdón, adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez, Señor, Señor. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo, estamos caminando con el Señor y qué equivocado vamos a estar mucho. No profetizamos en tu nombre, evidentemente eran personas que pensaban que estaban caminando en el camino del Señor. En su nombre profetizaron, es decir, en su nombre predicaron el Evangelio de Cristo, como hacemos nosotros. En tu nombre echamos fuera demonios. Hicieron prodigios, milagros. Dios, por medio de ellos, libró a personas de aflicciones, de enfermedades. Mira, yo no soy nadie, hermano, pero yo he experimentado esto. Y yo no lo digo para orgullo. La gloria es de Cristo siempre, no de los hombres. Pero muchas veces tú no sabes cuándo el Señor te va a usar. De ahí que nosotros necesitamos estar preparados en su presencia para que Él siempre pueda usarte. Pero yo me he topado con personas endemoniadas que Dios me lo ha mostrado a tiempo, por visión, y al cabo de los pocos minutos de levantarme de mi cama, de ir abajo hacia el comedor como militar, toparme con esa persona y decirme, ahí está ese. Y de esa persona, en el momento que tú empiezas a hablarle el Evangelio y orar por esa persona, sentir una liberación. Una liberación que te confiesas, si yo estaba endemoniado. Yo estaba así, pero ahora Dios me ha liberado. Eso no lo hace Kemuel. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. Pero muchos dicen, en tu nombre echo fuera demonios. Es que no me atrevo a decirlo, no. Lo digo por ponerlo por ejemplo, pero no me gusta decirlo. En tu nombre hicimos muchos milagros. Una vez entrando a un hospital en Fajardo, Puerto Rico, empezamos a orar de cuarto en cuarto por los enfermos y yo escuchaba una mujer gritando. Yo escuchaba, ¡ay, ay! Tenía un brazo roto. Estaba en una cama detrás de una cortina. Y según me fui acercando para ver lo que le pasaba, abro la cortina y le digo, ¿qué te pasa, mujer? ¿Quieres que ore por ti? Yo nunca me acerqué a ella ni le toqué.
Ella dijo, sí, ora por mí, joven, porque tengo mucho dolor, tengo un brazo roto. Y en el momento que empecé a orar por esa mujer, dijo, ¡ay, qué me has hecho! Yo, mujer, si yo no te he hecho nada. Lo único que hago es orar por ti. No, sí, tú has hecho algo porque tú me has tocado. Y de repente no me duele el brazo ya y estoy bien. Y puedo mover la mano y no siento el hinchazón ni nada. Mujer, eso lo ha hecho el Señor. Eso no lo hace el hombre. Es Dios quien le sanó. Dice, tú eres un ángel, yo no soy nada, le dije. Yo no soy nadie. Solamente una voz que clama en medio de este desierto, que necesitamos enderezar el camino, que muchas veces torcemos. Pero muchos dicen en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo pongo esto por ejemplo, hermano, porque lamentablemente llegará ese momento cuando cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. No solo por lo que hemos dicho, porque Dios es un Dios vivo y presente, que escucha todo lo que decimos. Es un Dios que ve, que todo lo ve, pero lo escudriña todo hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que piensas antes que salga por tu boca, lo sabe ya. Y vamos a tener que dar cuentas. Y Él te dirá, ¿qué has hecho? Bueno, yo hice esto, yo hice aquello, en tu nombre eché. No, ¿qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Te estoy diciendo, Señor, que eché fuera demonios, hice milagros, sanidades, hice aquello, en tu nombre profeticé. ¿Qué has hecho, Kemuel? ¿A qué te refieres? ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesús? ¿Has creído en Jesús? ¿Has vivido conforme a su evangelio? ¿Has vivido una vida plena en Cristo Jesús? ¿Entiendes? Examinémonos, hermano, si estamos en la fe de Cristo, si estamos amándole a Él sobre todas las cosas, si estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Y quiero dejarlo aquí, hermanos. Que el Señor les bendiga.